Hola a todas. Hoy continuamos con nuestra meditación sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a considerar el capítulo 4 y dentro del capítulo 4 vamos a considerar los primeros 12 versículos. Cuando terminamos de ver el capítulo 3, dejamos a Pablo lleno de regocijo por las buenas noticias que había recibido de los creyentes en Tesalónica. Y ahora el apóstol les va a dejar algunos consejos muy importantes y prácticos a estos nuevos hermanitos. Así que les invito a buscar sus Biblias, a abrir en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y leemos juntas a partir del versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En el corto tiempo que el apóstol Pablo había tenido para compartir con los recién convertidos en Tesalónica, les había enseñado lo básico de la conducta cristiana. No solo les había enseñado la teoría, sino que él había sido un vivo ejemplo de esa conducta. Pablo les había instruido, así lo dice el versículo 2 que leímos, sobre dos cosas fundamentales. La primera, cómo les convenía a ellos conducirse o comportarse. En segundo lugar, cómo podían agradar a Dios. Y Pablo les ruega, les anima a que no solo lo hagan, sino que traten de abundar en ello. Así que Pablo les va a dar ahora algunas instrucciones específicas para esta conducta que les convenía a ellos, pero que también agradaba a Dios. Estas instrucciones no eran un invento del apóstol Pablo. En los versículos 1 y 2, Pablo deja bien en claro que eran instrucciones que venían directamente del Señor. Así que vamos a mirar un poquitito cuáles son estas instrucciones que Pablo les deja a los nuevos hermanitos de Tesalónica. Y lo primero que empieza a mencionar es una situación que era muy común en aquel tiempo de la misma manera que lo es ahora. La inmoralidad era moneda corriente entre los no creyentes en aquel tiempo. También se practicaba en los rituales paganos como parte de los servicios religiosos. Como en el día de hoy en tantos lugares, la fornicación formaba parte de la vida común y corriente de la gente. Pablo les enseñaba que cuando alguien recibía al Señor Jesús como Salvador personal, se tenía que ver claramente el cambio a una conducta santa. Por eso, la primera instrucción que Pablo les va a dar a estos hermanos es la santificación. Les va a hablar de esto. Nadie se vuelve santificado por completo en un instante, de un momento a otro. La santificación es un proceso día tras día de parecernos más a Cristo y dura toda la vida del creyente hasta que estemos con el Señor Jesús. Un querido hermano dice, la vida cristiana debe ser marcada por un crecimiento constante. Y además aclara, santificación significa ponerse aparte para Dios. Tan pronto como Pablo hace referencia a la santificación, inmediatamente les dice a los hermanos que os apartéis de fornicación. Pablo va a hacer referencia a la pureza en el sexo, abarcando tanto a solteros como a casados,
instruyendo a los nuevos creyentes a desechar todo tipo de impureza. No debemos olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando leemos el versículo 4, encontramos algo allí muy interesante. Pablo exhorta a cada uno a tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra original que se usa en este versículo 4 para esposa también se usa en otros pasajes bíblicos y se traduce como esposa. Pero esa misma palabra original se usa en otros pasajes bíblicos y se traduce como vaso, haciendo referencia al cuerpo del creyente. Cualquiera sea la traducción que se use, donde Pablo dice que cada uno tenga su propia esposa o su propio vaso o su propio cuerpo en santidad y honor, la exhortación es siempre a la pureza, a la santidad, a la limpieza, aún en el vínculo del matrimonio. También Pablo va a exhortar a los hermanos a no engañarse recíprocamente, a no defraudarse, y esto siempre dentro del ámbito de la pureza sexual. Que nadie mire o tenga intención de tener algo que ver con la esposa de otro. No lo dice Pablo específicamente con relación a las mujeres, pero que creo que nosotras, como mujeres, podríamos meditar especialmente y considerar esta sección del capítulo, siendo cuidadosas en nuestras relaciones con otros hombres aparte de nuestro esposo. Y las mujeres solteras teniendo especial cuidado en su trato con hombres casados. Muchos matrimonios, muchas familias destrozadas comenzaron con una relación impura entre quienes no debían tener ninguna intimidad. Y no abundamos más en esto porque todas sabemos perfectamente muy bien de qué se trata: la seducción, las miradas insinuantes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de instruirlos acerca de la santificación, Pablo les va a dar otra instrucción que tiene que ver con el amor fraternal. El amor es sin duda una característica que debe mostrar y demostrar quiénes son los cristianos. Tenemos el mandamiento de amarnos unos a otros. Y esto no es una opción, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión de nuestra voluntad. Y también es algo que puede aumentar y crecer. Por eso Pablo exhorta a los tesalonicenses a que abunden en amor más y más. Y me encanta algo que Pablo les dice a estos hermanos recientemente convertidos, que él no tenía necesidad de escribirles más sobre el amor fraternal, porque ellos ya lo estaban practicando. La palabra original que se usa en este versículo 9 y que se traduce como amor fraternal es Filadelfia. Filadelfia es el amor al hermano de nacimiento. Es un vínculo muy íntimo, cercano. Son los hijos de un mismo padre. ¿Tenemos conciencia de que con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo somos hijas e hijos de un mismo padre? ¿Cuánto debería esto animarnos a amar profundamente a aquellos que son hijos e hijas de nuestro mismo Padre Celestial? Los hermanos de Tesalónica no solo se amaban entre sí, sino que además por el versículo 10 podemos ver que ese amor fraternal lo habían hecho práctico y visible en toda Macedonia. Dicen algunos historiadores que los paganos reconocían que los creyentes se amaban entrañablemente entre sí y que quedaban sorprendidos de ver cómo los cristianos velaban unos por los otros en ayuda práctica. Qué maravilla esto de los hermanos tesalonicenses. Luego de instruirlos acerca de la santificación y del amor fraternal, Pablo los va a exhortar a los hermanos a tener tranquilidad. Y es muy interesante que enseguida que les habla de la tranquilidad, los va a exhortar a trabajar, para que nadie tuviese la idea de que tener tranquilidad era cruzarse de brazos y no hacer nada. Parece que algo de esto posiblemente había entre estos hermanitos. Parece que también algunos hermanos estaban inquietos, intranquilos, preocupados, porque pensaban que el Señor Jesús se demoraba en volver. Y otros estaban inquietos por sus ambiciones personales. Entonces Pablo los exhorta a vivir en paz,
a estar tranquilos en sus mentes, en sus pensamientos, a permanecer en calma. En muchos de nuestros entornos no nos resulta para nada extraña esta circunstancia, tanto de aquellos que de tranquilos se pasan a holgazanes y que se sirven de sus hermanos más trabajadores, como de aquellos que están inquietos por su ambición desmedida. Qué precioso es para nosotras como mujeres cristianas, a quienes a pesar de esto la ansiedad nos gana muchas veces, escuchar al Señor decir a través de Pablo: tengan tranquilidad. Tenemos la seguridad de que el Señor va a venir a buscarnos en su tiempo perfecto. Sabemos que Él es nuestro proveedor y sustentador. Si somos muy ambiciosas, sabemos que nadie puede añadir a su estatura un codo por más que se esfuerce. ¿Cuánto necesitamos escuchar del Señor? Tengan tranquilidad. Y luego viene la última instrucción en estos versículos que hemos leído, y tiene que ver con el trabajo, con la necesidad de esforzarse en el trabajo. Y como mencionamos anteriormente, algunos comentaristas de la Biblia entienden que algunos hermanos creían que como el Señor venía pronto, no tenían necesidad de trabajar y vivían a expensas de otros que sí trabajaban esforzadamente. Pablo es muy claro en cuanto a la necesidad de que cada creyente no dependa de otro, salvo de casos de extrema necesidad, y que procure siempre que sea posible un trabajo digno, decente y que honre a Dios. Tal vez alguna de nosotras hemos conocido al Señor Jesús hace muchísimos años, tal vez otras han conocido al Señor Jesús como Salvador hace muy poquito tiempo. En cualquier caso, qué hermoso y útil es recordar y meditar en estas enseñanzas básicas de la vida y de la conducta cristiana. El Señor viene pronto, tal como Pablo lo enseña reiteradas veces en esta carta. Cada capítulo de Primera Tesalonicenses hace referencia a la venida del Señor. Así que creo que nuestro mejor deseo para cuando el Señor regrese es que Él nos encuentre viviendo en santidad práctica, viviendo un genuino y auténtico amor fraternal con los hermanos que Él ha puesto a nuestro alrededor, viviendo sin inquietud, tranquilas, en paz, trabajando y sirviendo. Esta conducta será muy buena para nuestro tiempo aquí en la tierra y una preciosa manera de esperar al Salvador, conduciéndonos y haciendo lo que a Él le agrada. Dios te bendiga para que así puedas esperarlo. ¿Sabes? Yo también deseo esperarlo así. Muchas bendiciones para todas.